disculparme por aquellos que no han ingresado, pero bueno, tengo que contarles que ayer me olvidé el celular en la casa de un amigo y el amigo hasta hace unos 10 minutos no parece que no estaba despierto. Entonces le pedí que mande el enlace recién desde mi otro celular, le pedí que mande el enlace a él les ha mandado ahorita desde mi celu, por supuesto. Y también yo temprano le pasé a Caucota, pero parece que Caucota no me da bola. Entonces, ya que ahora estamos por lo menos los 26 de los 33 que estamos ingresando normalmente, vamos a proceder un poquitito a echarle un vistazo a lo que realmente estábamos haciendo. Entonces, nosotros, a ver, compartiré pantalla. Ahora sí. Entonces nosotros, al irnos la anterior clase, habíamos ingresado al capítulo 3, hablando de los tipos de puentes de hormigón armado que había. Nos reportamos un poquito al libro de Belmonte, donde en un trabajo muy minucioso, él genera una serie de tipos de puentes que yo más bien los quería asimilar a la clasificación que les había sugerido cuando empezábamos a ver clasificación de puentes. Entonces yo tenía una clasificación muy sencillita que decía hay que clasificarlos por el material, por la respuesta que pueda tener estructural, es decir, por su esquema estático, y finalmente hay que clasificarlos por la metodología constructiva. Y cuando nosotros nos íbamos, estábamos haciendo un detalle de que sería bueno que a los tipos de puentes los podamos clasificar cuando veamos la forma estructural, el esquema estructural o la respuesta estructural de dos maneras. Primero, verlo a lo largo al puente, y esa es la visión longitudinal del puente, y luego verlo a lo ancho del puente. Y eso también es la visión transversal del puente. Entonces, de acuerdo a la respuesta estructural, a los puentes conviene verlos primero longitudinalmente y luego transversalmente, o viceversa. Primero transversalmente y luego longitudinalmente. ¿Por qué razón? Porque a un puente no se lo puede ver en el espacio de una manera muy sencilla, y en verdad son estructuras espaciales. Ustedes cuando han cursado Hiper 3, es decir, método matricial de rigidez, han podido ver el emparrillado de vigas. ¿Y qué era el emparrillado de vigas? Era un entramado de vigas que tenía cargas perpendiculares a ese entramado, algo que es muy diferente a lo que significa un pórtico plano. Entonces resulta de que el puente podría asemejarse mucho a un emparrillado de vigas o a un emparrillado de losas entrecruzadas longitudinal y transversalmente. Para que este trabajo sea un poco más sencillo, la normativa americana propone una forma simplificada de calcular los puentes que se denomina el método de las fajas. Y este método de las fajas, pues resulta que se encuentra en el capítulo 4, que es el capítulo para el cálculo de puentes. Y este es el método que nosotros vamos a usar. Pero al ser un método simplificado, también tenemos que tener el cuidado de que no es un método completamente general, tiene sus limitaciones. Entonces, si nosotros resumimos un poco, pues resulta que vale la pena
de que nosotros veamos lo que habíamos estado viendo al salir de la clase del anterior jueves. Longitudinalmente, un puente puede ser isostático y entre los isostáticos podríamos considerar los simplemente apoyados y aquellos que tienen bastantes tramos que se denominan vigas Herbert. Entonces, los isostáticos podrían ser biapoyados o Herbert. También pueden haber losas Herbert. No nos debemos olvidar de que como estamos viendo parcialmente, es decir, primero longitudinalmente y luego transversalmente, lo que estamos viendo son estructuras unidimensionales. Si es que a la losa nosotros la vemos tridimensionalmente, es imposible de que sea Herbert. Entonces, y podrían ser longitudinalmente hiperestáticos. Y en hiperestáticos, fíjense ustedes, pueden haber losas continuas. Pondré yo aquí, si quieren, losas o vigas continuas, pórticos o arcos. Entonces resulta de que nosotros podríamos pensar que hay puentes de vigas, hay puentes de losas, hay puentes pórticos y hay puentes arco. Pero fíjense ustedes, me estoy entrando a la clasificación de Belmonte, pero viendo de otra perspectiva, de la perspectiva de la respuesta estructural. Y finalmente hay que ver los puentes transversalmente. Y los puentes transversalmente tienen secciones transversales que son prácticamente típicas. Una de ellas es el puente losa, que ahora lo vamos a ver. Otro de ellas es la sección tipo cajón, que también se maneja mucho ahora, especialmente en los métodos de volado sucesivos. Y otro de ellos es el puente de vigas losa, que es el común, el que vamos a desarrollar nosotros en la materia. ¿Por qué los he puesto de esa manera? Porque inicialmente quiero que haya una diferencia clara entre lo que significa una losa y un cajón. Vamos a tomar en cuenta alguna de estas actividades. Y finalmente, como ya sabemos que el puente es de hormigón armado, no voy a hablar del material. La otra clasificación sería de acuerdo a cómo se ha construido. Si se construye en sitio, será in situ, y si se construye en la fábrica, será prefabricado. Entonces, resulta que los puentes de hormigón armado también pueden ser prefabricados o pueden desarrollarse directamente en el lugar de emplazamiento. Entonces, dicha esta clasificación, que es una clasificación muy cómoda, muy sencilla, pero que ha tenido un asidero en el libro de Belmonte, no nos debemos olvidar que Belmonte ha hecho una clasificación, a ver si vuelvo a entrar ahí. Si vuelvo a entrar al Belmonte, habíamos visto que en el Belmonte existe un capítulo completo para puentes de hormigón armado. Y fíjense ustedes que era este capítulo 4, que ahora está aquí, ¿no? Y cuando él hablaba de soluciones aconsejables y puentes de hormigón armado con vigas, entonces resulta que estaba hablando ya de los tipos de puentes. Y entonces nosotros en este capítulo 4 del Belmonte, que habla de puentes de hormigón armado y que en la versión 5, a ver, lo tengo aquí yo, al librito, y que en la versión 5, ¿en qué capítulo está esto? También se encuentra en el puente, en el capítulo 4, y creo que no tiene ninguna diferencia. Resulta de que aparecen las soluciones aconsejables de puentes de hormigón armado. Entonces, nuestro sustento teórico va a estar en el libro de Hugo Belmonte González y
en un libro español que se llama de don Javier Manterola, donde yo saco ahí, pellizco algo porque tiene todo un libro para puentes de losa, yo solamente saco lo que necesito. Pero este es un libro que podría servirnos de respaldo. El puente de losas de hormigón, el puente de hormigón armado de don Hugo Belmonte González. Si nosotros manejamos este capítulo cuarto y vemos lo primero de lo primero, cuando vayamos a ese capítulo cuarto, que está ahí, fíjense ustedes, habla de las soluciones aconsejables y vuelvo a repetirles que aquí está el puente losa, aquí está el puente cajón, aquí está el puente de vigas y por supuesto aquí hay un puente pórtico. Nosotros podríamos resumir en estas dos hojas todo lo que dice Belmonte, porque después ya empieza a hablar del puente en arco, de los tipos de puentes losa. Pero ahora mire, yo me voy a ir a justamente nuestro contenido del Tariquía. Ya habíamos dicho que longitudinalmente va a ser isostático y podría ser biapoyado o Herbert. Pues Herbert, ¿qué es? Una viga Herbert es una viga de 2 o más tramos que es isostática y estable. Entonces, ya eso no vamos a hablar más de ello porque ustedes lo han visto esto en isostáticas, perdón, en estática 2 y por supuesto ya no vale la pena mencionar, sino en algún momento tratar de hacer hincapié. ¿Hay puentes Herbert que se han hecho en Tarija? Claro que sí. Uno de ellos es el puente que encontramos nosotros camino a Bermejo, que está en la bajada de la Merced. Este puente está muy bien hecho y hay otro puente Herbert que está sobre el río Tarija en el camino Bermejo-Caraparí. Los demás puentes generalmente son biapoyados, pero algunos vigas hiperestáticas también vamos a conseguir donde haya vigas continuas. Y uno de ellos que es viga continua es el puente San Martín. Nosotros ya deberíamos este sábado, de ser posible, reunirnos para ir a pasear un poquitito los 3 o 4 puentes que tenemos aquí cerquita del puente para que podamos conversar y de paso nos conocemos. Entonces yo lo voy a poner en consideración para que nosotros vayamos tempranito este sábado a pasear, aprovechando de que el río no está alto, aprovechar de ir mostrándoles lo que es los puentes de hormigón armado, aunque ahí hay 2 puentes de hormigón pretensado. Y finalmente los puentes de cajón. Ahora bien, yo me voy a ir a un dibujito que he ido elaborando. Y este dibujito que he ido elaborando, pues miren, me habla ya del puente losa. ¿Y por qué estoy yendo al puente losa directamente? Porque en el contenido de Tariquía, después de la clasificación, fíjense ustedes, lo voy a poner en colorado, aquí, tendría que hablar del puente losa. El puente losa es uno de los puentes tal vez más bonitos para hacer, pero que no tiene una utilización general. Son puentes que están definidos para tramos muy cortos. Entonces resulta de que como son para tramos cortos, cuando yo tengo tramos largos, esta solución no es conveniente, es muy cara porque aumenta el peso propio. Entonces, me vuelvo de nuevo a ese dibujito y resulta que en ese dibujito me encuentro con esta sección típica de un puente. Fíjense ustedes, en este puente yo estoy identificando algunos elementos y algunos elementos como que es esta parte achurada de aquí abajo, esa es la losa. Y todo lo demás que estoy poniendo por encima de esa parte achurada resulta que son los accesorios. Por ejemplo, ahí donde está el cursor a la izquierda, esa será la vereda. Y la vereda podría ser pegada a la losa.
Este pedazo donde se encuentra el cursor, que ya viene monolítico con la losa para poder lograr ese resalto que es el cordón barrera, eso se llama bordillo. Esa es una viga que está monolítica a la losa para evitar el descarrilamiento de los vehículos. Esa rayita delgadita que está por encima de la zona achurada, esa es la capa de rodadura, es decir, aquella superficie sacrificable, aquella superficie que se va a ir acabando con el paso de los vehículos. Y lo mismo ocurrirá a la derecha. Por supuesto, tenemos los barandados, esos barandados que yo aquí los dibujé como si fueran con pasamanos de hormigón armado y que también son accesorios. Entonces, en un puente, lo que importa ahora un puente losa, lo que importa es la losa. Y es una losa maciza que tiene una altura H, en este caso, y fíjense ustedes, una anchura que no me importa. ¿Cuánto de ancho tiene el puente? No me importa, porque lo que yo voy a calcular es 1 metro de ancho. En un puente losa maciza, lo que yo voy a calcular longitudinalmente es 1 metro de ancho. Pero sucede una cosa muy particular. Fíjense ustedes, la primera carga P evidentemente está sobre el metro de ancho. Pero me pregunto, esa segunda carga P no afectará a ese metro de ancho? Claro que sí. Es decir, no lo afectará de toda manera, de la manera más directa, pero afectará. Y si fueran 2 camiones, afectará. Y si fuera la carga de carril, afectará a ese metro de ancho. Entonces, fíjense ustedes que ya la situación se vuelve más compleja. ¿Cuánto de esa segunda carga P le afecta a ese metro de ancho que yo estoy calculando? Entonces, ahí es necesario que nosotros vayamos a ese método simplificado, que es el método de las fajas, que yo les voy a explicar si alcanza el día de hoy. Entonces, nosotros estamos definiendo que una losa maciza había sido una losa, pero que no tiene ningún aligeramiento. A cambio, fíjense lo que estoy manejando aquí. Resulta que aquí estoy manejando un puente losa alveolada. ¿Qué quiere decir un alveolo? Y lo voy a poner. Un alveolo es un agujero que le hago a la losa con el afán de poder lograr menores pesos. Es decir, yo le pongo una serie de tubos de plástico ahí, genero un espacio vacío y me he ahorrado un cierto peso en lo que significa la losa. Y otra vez les muestro una sección que es prácticamente típica. Pero miren lo que voy a hacer. Aquí yo tenía 1 metro de ancho y ahora yo quiero agrandar este pedazo, que aquí también está en blanco. Fíjense ustedes. Ahí lo agrando. Y resulta de que... ¿Qué máquina es esta? Y resulta de que ya no estoy calculando 1 metro de ancho, sino un pedazo de viga, que se entienda bien, que se encuentra dentro de la losa, pero que tiene un ancho A. ¿Cómo está definido el ancho A? Entre los ejes de los alveolos. Y entonces resulta que ahora lo que estoy calculando es, si antes estaba calculando en la losa maciza 1 metro de ancho de viga, una viga de 1 metro de ancho, perdón, aquí estoy calculando una viga de un ancho A, que está definido por los ejes de los alveolos. Entonces, sí,
yo ya tengo que ver una figura muy clara. ¿Y qué pasa si los alvéolos cada vez son más grandes, más grandes, más grandes? Tanto es así que se vuelven más grandes los alvéolos y ya no se puede calcular como si fuera una losa. En ese caso, el puente se llama puente cajón. Entonces, un puente de losa alveolada tiene que cumplir ciertas condiciones. Miren, ahí estoy ampliando. Primero, que el espaciamiento sea mayor que la altura, ¿correcto? Fíjense ustedes que aquí yo lo estoy cotizando, perdón, aquí lo estoy acotando. El espaciamiento entre ejes de alvéolos debe de ser mayor que la altura de la losa. Ese es uno de los requisitos para que yo pueda decir que esto realmente es una losa alveolada. Segundo, la parte que hay desde la parte superficie, desde la superficie hasta el coronamiento del alvéolo no puede ser menos de 14 centímetros y en la parte inferior también el espacio no puede ser mayor de 14 centímetros. Pero además existe una gran restricción. Si el porcentaje de vacíos, es decir, de los alvéolos, es mayor que el 40%, entonces ya no se puede considerar losa. Se tiene que considerar un puente cajón. Para que el puente sea losa alveolada, los alvéolos no deben de pasar el 40% de la sección transversal. Esto está dicho en la normativa. Entonces resulta de que yo no quiero aventurar más sobre esto, sino más bien irme a la normativa para que sepamos cómo calcular. Entonces, me voy a la normativa y resulta que en la normativa, a la pelotita y ahora, ¿dónde estoy? En la normativa resulta de que me voy a ir a la sección 5 al final, aquello que yo les dije, por favor traigan en la próxima clase, tráiganlo impreso. Supongo que ahí lo tienen impreso en su mano. Bueno, supongo y ojalá lo hayan hecho así. Y resulta que en esa hoja, en la última parte de la sección 5, voy a volver desde un comienzo porque estoy seguro que alguno de ustedes no lo ha traído o no lo tiene a mano. En la página 243, fíjense aquí, en la página 243 de la sección 5 aparece un apéndice que dice pasos básicos para calcular puentes de hormigón. Y en cierta forma es una ayuda a memoria para que yo pueda hacer un estudio ordenado del cálculo. Y ahí aparece un A5.1, un A5.2, que todos son del apéndice. Y por supuesto, hay que ver lo que dice la parte para puentes losa. Y cuando yo me voy a la parte para las puentes losa, resulta que me encuentro en un A5.4. Fíjense ustedes, estoy manchando todo lo que corresponde a los puentes losa. Pero fíjense ustedes que antes hubo un A5.1, un A5.2 y un A5.3. Entonces yo estoy entrando a la 5.4 directamente, pero voy a volver a la 5.1 y 2. ¿Qué es un puente losa? Dice, en general, para diseñar un puente losa, se hace parecido a los puentes de vigas, con algunas excepciones. Es decir, todo lo que he puesto en el A5.3 vale para el puente de losa, sin embargo, hay que verificar algunas excepciones. Y fíjense ustedes, lo primero, inciso A, verifique la altura mínima. ¿Qué dice nuestra normativa? Nuestra normativa dice
Si usted quiere, haga el puente que le dé la gana. Pero si hace el puente que le dé la gana, usted tenga mucho cuidado que puede tener muchas deformaciones muy prontito. Si quiere evitar un cálculo de deformaciones, vaya a esta recomendación. Y me voy al 5263. Cuando yo me voy al 5263, fíjense ustedes, me aparece esa tablita. Y esa tablita, que además ya la hemos visto cuando estábamos viendo hormigón preesforzado, pues resulta que aparece en una primera sección los puentes de hormigón armado, que es lo que a nosotros nos está importando ahorita. Y ahí aparecen 4 líneas: las losas, las vigas cajón y las vigas de estructuras peatonales. Es decir, está apareciendo el puente de losas en primera línea y está apareciendo el puente de vigas y el vigas. Todos los otros son puentes de vigas y el de vigas, pero para estructuras peatonales, aparece en la última línea. Entonces, dicho está de paso, lo que a nosotros nos interesa de esta tablita es este pedazo. Ese pedazo es el que nos está interesando, porque lo que realmente estamos viendo, lo que queremos ver ahora, son puentes de losa. Pero miren lo que dice. Dice losas con armadura principal paralela al tráfico. Que quede claro. Entonces resulta de que hay que definir primero que las losas tienen una armadura que es la principal y otra que es la secundaria, porque si hay una principal tiene que haber una secundaria. Si la armadura es principal paralela al tráfico, pues resulta de que estamos en esta condición. Ahora bien, ¿cuánto de altura tiene que tener? Ahora sí, fíjense ustedes, en la segunda columna dice profundidad mínima, incluyendo el tablero. Si se utilizan elementos de profundidad variable, estos valores se podrían ajustar para considerar los cambios de rigidez. Pero si están constantes, si la altura es constante, esto es buena medida. Bien, ahora ahí aparece una formulita. Primero, ¿qué unidades tiene la formulita? Por supuesto, estamos en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, esto es en milímetros. Si una losa está simplemente apoyada y tiene, vamos a imaginar, 10 metros, en cuenta de ese voy a poner 10 metros, pero en milímetros. ¿Y cuánto de altura tendría que tener? Ustedes hagan el número. $520 me sale, Inge, para tramos simples, ¿no? Entonces sale 520 milímetros, ¿no ve? Entonces, si esta losa fuera de 10 metros de largo, entre apoyo y apoyo, entonces yo tendría que decir, esta losa es de 52 centímetros de alto, 520 milímetros. Pero vuelvo a leer, dice profundidad mínima. Entonces, esto es lo mínimo. No conviene normalmente tomar lo mínimo. Si soy un poco roñosito, evidentemente esto será lo mínimo. Pero si no soy un poco roñosito, pues yo más bien le aumentaré a estos 52 centímetros tratando de brindarme un poco de seguridad y adoptaré, por ejemplo, para esta losa 55 centímetros. Pero si quieren ustedes, 52 está bien. Si el tramo fuera continuo, esto ya es menos exigente. Y a ver cuánto sale si fueran losas continuas.
433.33 milímetros me sale, Inge. 433 milímetros. Otra vez, ¿cómo hago yo para decirle al albañil que me mida 3 milímetros en el espesor de la losa? Entonces yo agarro y digo, no, 433 son 43 centímetros y 3 milímetros. No, mejor adopto 44 centímetros o 45. Fíjense ustedes que en el caso del tramo simple era 52 y podía adoptar 55, y en el caso de tramos continuos era 43 y podía haber adoptado 45. Claro, ustedes me van a decir, ¿y por qué no adopto 60? Pueden hacerlo, pero ya resulta que es muy protegido de la, muy protegido y por supuesto muy alejado de la economía. Entonces, vale la pena tomar números ligeramente mayores, pero no muy mayores. Entonces, esta altura que yo estoy proponiendo aquí, que está proponiendo la normativa, se refiere a esta altura H. Ahora viene mi pregunta. Esta H ha dado 53, 52 a un lado y 43, 33 al otro. ¿Habrá diferencia si es maciza, si es alveolada? Ninguna. Es la misma altura, no hay ningún problema si la losa sería maciza o sería alveolada. Entonces yo ya tengo la altura de la losa, que eso es algo muy importante. Miren, voy a volverme de nuevo a la sección 5. Y en la sección 5, en ese ayuda a memoria me decía, a ver, yo lo vuelvo a borrar y ahora voy a decir, ahora ya tengo definido ese paso. He verificado para ese puente de ejemplo de 10 metros de largo y me ha dado, como era un tramo simple, 52 centímetros y voy a adoptar 55. Estoy siguiendo el recetario. Entonces me hago un ayuda a memoria y digo, determine el ancho de faja de la sobrecarga y me tengo que ir al 4623. Entonces me voy a la sección 4 y ahí está el 4623. Pero yo no quiero irme directamente al 4623, sino irme a un comienzo del capítulo. Fíjense ustedes. Me estoy yendo al comienzo del capítulo. Y en el comienzo del capítulo dice análisis y evaluación estructural. Es decir, esto es para realizar los análisis estructurales. ¿Y qué dice ahí? Dice, hay métodos de análisis estructural aceptables, de los cuales yo ya charlé. Todos los métodos convencionales son aceptables. Inclusive hablé mucho sobre los modelos matemáticos, pero cuando yo voy más abajo, resulta que me encuentro con el 462. Fíjense, me estoy encontrando con este 462. ¿Correcto? Que dice análisis de fajas, métodos de análisis aproximados. Solamente para que podamos ver esto, yo estoy yendo al 462, pero voy a dar un poquitito atrás. Fíjense ustedes, dice métodos de análisis estructural aceptables, modelos matemáticos, cuando se emplean modelos, y después ya aparece el análisis estático. ¿Correcto? Pero yo estoy yendo a un método de análisis aproximado. Entonces me voy a ir a la hoja 18, donde empieza el punto 4.6. Aquí está. Voy a ir al análisis estático. Y ahora sí voy a hacer, no nos olvidemos
que mi objetivo es ir al 4623, que es la ayuda a memoria, me mando ahí. Pero yo tengo necesidad de analizar esto primero. Dice, si la longitud del tramo de una superestructura con secciones transversales cerradas y rígidas a la torsión es mayor que 2.5 veces su ancho, la superestructura se puede idealizar como una viga. Para aplicar este criterio se deben utilizar las siguientes definiciones referentes a las dimensiones. Hay una norma en puentes que suele decir la viga nunca falla. ¿Por qué? Porque el hacer esta aproximación, esta simplificación, me lleva a mí a hacer un análisis mucho más cómodo, pero mucho más del lado de la seguridad. ¿Cuándo yo puedo asimilar un puente a una viga? Cuando la estructura sea primero rígida transversalmente. Y fíjense ustedes, con sección cerrada la torsión, pero la longitud es mayor que 2.5 veces su ancho. Por ejemplo, si un puente tiene 10 metros de ancho y 25 metros de largo, yo divido 25 entre 10 y me sale 2,5. Ya lo puedo considerar como si fuera una viga. Si el puente en realidad tiene 20 metros de largo y 10 metros de ancho, no lo puedo considerar como una viga. ¿Qué es lo que sucede en los puentes losa? Los puentes losa son muy cortitos. Tendrá 10 metros de largo y por supuesto tendrá, no sé, 8, 9, 10 metros de ancho. Entonces no se pueden, normalmente los puentes losa no se consideran como vigas. Esto más bien está definido para puentes cajones rígidos. Bueno, si nosotros hemos definido eso, el puente losa no entra incluido, no está incluido, normalmente pudiera ocurrir, pero no está incluido esta simplificación en el puente losa. ¿Qué dice la estructura si fuera de planta curva? Dice, excepto en el caso de vigas cajón de múltiples células, los segmentos de la superestructura de planta curva que tiene secciones cerradas, rígidas a la torsión y cuyo ángulo subtendido por un tramo o porción curva sea menor que 12 grados, se puede analizar como si fuera recto. Es decir, aquí me está dando la opción de que los puentes curvos se pueden analizar como pedacitos de puentes rectos siempre y cuando los ángulos de esos pedacitos sean menores a los 12 grados. Entonces, perfecto. Si nosotros tenemos pedacitos de 12 grados, podemos analizar un puente curvo como una serie de puentes rectos. ¿Y para qué me sirve esto? Para poder idealizar la estructura, simplificándola y no entrando a elementos curvos. Los efectos, me paso al siguiente párrafo, los efectos de la curvatura se pueden despreciar en secciones transversales abiertas cuyo radio es tal que el ángulo central para cada tramo sea menor que el indicado en la tablita 1. Y aparece una tablita ahí que dice ángulos muy, muy pequeñitos. Fíjense, están hablando de 2 a 5 grados. Bueno, tampoco es aplicable para los puentes losa. ¿Por qué razón? Porque los puentes losa normalmente tienen secciones diversas, pero no son de análisis de rigidez transversal. Bien, y vamos al 462, que es aquí donde yo quiero quedarme. El 461 no era aplicable a puentes losa y ahora yo quiero quedarme aquí en el 462. Y fíjense,
un método de análisis aproximado en el cual el tablero se subdivide en fajas perpendiculares a los componentes de apoyo, se considera aceptable. Hasta ahí voy a manchar. Es decir, un método aproximado que divide fajas se considera aceptable. ¿Cuándo? Para los tableros, excepto para aquellos que están formados por emparellados con sus vanos total o parcialmente llenos, de los cuales se debe aplicar el 46218. Entonces, nosotros vamos a calcular por el método de las fajas. El método de las fajas es un método aproximado que subdivide fajas perpendiculares a los componentes de apoyo. ¿Correcto? Ahora voy a seguir con el segundo párrafo. Si se utiliza este método, el momento positivo de cualquier panel entre vigos se considerará actuando en todas las regiones de momento positivo. Lo mismo ocurre en el momento negativo. Fíjense ustedes. Entonces, aquí ya me está poniendo condición. Si es que yo uso el método de las fajas. A ver, si yo tengo una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, el diagrama de momentos flectores será una parábola. Hasta ahí estamos de acuerdo. El momento máximo, como es una simplemente apoyada, una estructura simplemente apoyada, el momento máximo se ocasionará en centro luz y vale QL cuadrado octavos. Pero cerca de los apoyos el momento ya es prácticamente cero. Si yo utilizo el método de las fajas, resulta de que yo tengo que considerar que cerca de los apoyos sigue siendo QL cuadrado octavos. A eso es lo que me está diciendo aquí. Si yo utilizo este método aproximado, el momento máximo positivo de cualquier panel del tablero se considera actuando en todas las regiones de momento positivo y de manera similar en todas las regiones de momento negativo. Entonces, esta ya es una condición para usar el método de las fajas. Vayámonos al comentario. Dice, este método es el mismo, dice, es análogo al de las ediciones anteriores. Por lo tanto, el Belmonte sirve. Es decir, mi libro del Belmonte es un buen referente porque es viejito, de ediciones anteriores de la Ashton, pero sirve porque dice, es análogo al de las ediciones anteriores. ¿Y qué más dice? Para determinar los anchos de faja, se consideran los efectos en la dirección secundaria y la torsión sobre la distribución de las solicitaciones internas a fin de obtener las solicitaciones de flexión que se aproximen a las que se obtendrían mediante un método de análisis más refinado. Voy a volverlo a manchar. Un método de análisis más refinado es mejor que este. Este es un método aproximado. Pero un método de análisis más refinado es mejor que este. El haber hecho, digamos, un análisis de modelos matemáticos es mejor que este. El haber utilizado el método, digamos, de matricial de rigidez es mejor que este. Pero es que esos métodos me llevan a estructuras espaciales. A cambio, este método es un método bastante sencillito. Entonces, ¿qué me dice además de esto que yo estoy manchando? Dependiendo del tipo de tablero, para el modelado del diseño en la dirección secundaria se puede utilizar una de las siguientes aproximaciones. Me voy a saltear esto para que
para decirles a ustedes en un dibujito que lo tengo aquí. Fíjense ustedes lo que estoy haciendo aquí. Resulta de que aquí está un puente. Este es un puente. Voy a borrarlo a este para que no se confunda. Y después vamos a hablar sobre este. Este es un puente. Este puente resulta que el trayecto, en la dirección del tráfico, resulta que es de, vamos a decir, de abajo arriba o de arriba abajo en el dibujo. Esa es la dirección del tráfico. Para utilizar este método, resulta de que yo tengo que dividir al puente en fajas. Si el puente está apoyado en el estribo de la parte superior de la pantalla y en el estribo de la parte inferior de la pantalla, entonces eso que está achurado con celeste es la dirección principal. La dirección principal, ¿por qué? Porque está apoyado en los estribos. Si esa es la dirección principal, como yo para este método tengo que dividir en fajas perpendiculares, entonces la dirección secundaria será la roja. La armadura en la dirección principal, en este caso, será vertical. Y la armadura en la dirección secundaria será horizontal en este dibujo. Entonces, resulta que yo debo de calcular armadura en la dirección principal y debo de calcular armadura en la dirección secundaria. Pero fíjense otra cosa que dice aquí. Para este cálculo se divide en anchos de faja. Y aquí la letra E, la voy a agrandar un poquitito. Aquí la letra E está definiendo el ancho de faja. Pero en ningún momento me ha dicho que sea 1 metro. Me ha dicho que es un ancho de faja y punto. Pero yo hace unos minutos he dicho, un puente losa maciza se va a calcular para un ancho de 1 metro. Y un puente de losa alveolada se va a calcular para un ancho A. Y nada, en ningún momento he dicho se va a calcular para un ancho de faja. Pero el método es dividir en anchos de faja. Voy a volver. Entonces resulta de que ahora ya sé que voy a dividir con anchos de faja que no necesariamente son 1 metro. Y me dice, aplicabilidad. En lugar de realizar un análisis más refinado, estará permitido utilizar ayudas para el diseño para diseñar tableros que contienen elementos prefabricados, siempre que el comportamiento del tablero esté documentado y avalado por evidencia técnica suficiente. El ingeniero será responsable por la precisión e implementación de cualquier ayuda para el diseño. ¿Qué me está diciendo en esta parte? Si usted quiere alejarse de la norma, cargue con la culpa. El ingeniero es el responsable si quiere usar otras cosas. Hasta ahí estamos bien. Ahora, este es un párrafo muy importante. Para puentes de losa y losas de hormigón de más de 460 metros y que se extienden fundamentalmente en la dirección paralela al tráfico, se debe aplicar 4623. Entonces, ahora sí me ha mandado a 4623. Para puentes losa, que se extienden fundamentalmente en la dirección paralela al tráfico y que tienen más de 460 metros, aplique 4623.
Fíjense ustedes que cuando yo estaba viendo la sección 5, me mandaba a 4623. Y ahora cuando estoy viendo, me dice, si es que es un puente losa, vaya a 4623. Pero necesito saber otras cosas, necesito tener insumos. Y fíjense que dice en 46213, anchos de fajas equivalentes interiores. Fíjense ustedes, voy a irme a mi dibujito. Esta faja que yo he dibujado tiene losa todavía con parte de la losa a la izquierda y parte de la losa a la derecha. Entonces es una faja interior. Sin embargo, si yo agarro y quiero analizar esa faja, resulta que esa faja, ahora, esa que está manchada en celeste, no tiene al exterior nada, al lado izquierdo nada. Por lo tanto, se considera una faja exterior. Esa es una faja exterior y esta es una faja interior. ¿Correcto? Entonces, ahora ya he definido que es una faja interior. Me vuelvo a ir al capítulo. Y resulta que cuando me voy a la sección 4, donde se está definiendo el método de las fajas, dice, el ancho de la faja se puede tomar como la tabla 1 si el tablero se extiende fundamentalmente en la dirección paralela al tráfico. Y dice otras cosas. Yo me voy a ir directamente a la tabla 1. Y en la tabla 1 aparece, fíjense ustedes, aparece una cosa que es muy importante. Me dice tipo de tablero y fajas equivalentes. Y aparece si el puente va a ser hecho en sitio, si el puente va a ser con encofrados perdidos, este es el caso de las losas alveoladas, o si el puente va a ser postesado o pretesado. Y me da un ancho de faja a la miércoles. Entonces resulta que me dice aquí que yo vaya a ver un ancho de faja. Lo dejaré en la tabla 1, volveré. Volveré a lo que ha dicho. El ancho de faja se puede tomar como se especifica en la tabla 1. ¿Correcto? Y habla, me estoy pasando a más de la mitad del párrafo. Para los vuelos del tablero se pueden utilizar los requisitos de 36134. Las fajas equivalentes para tableros en la dirección transversal no estarán sujetos a la tabla 1. Y ahora, ¿qué me dice? Esto es para puentes losa, no. Estoy leyendo esto para que ustedes caigan en cuenta de que a pesar de que aquí dice fajas equivalentes interiores y existen fajas equivalentes interiores en los puentes losa, este 46213 no es para puentes losa. Voy a seguir, me voy. Entonces, esto no había sido para puentes losa. Anchos de faja en los bordes de las losas, en los bordes longitudinales. Pero me voy ahora ya, perdón, me voy a ir directamente al 4623.
Van a disculparme. Ahorita está aquí. Y ahora miren lo que aparece aquí. También aparece anchos de faja, pero este es para puentes losa. Este es exclusivo para puentes losa. Por eso es que me ha mandado la sección 5 a 4623. Y me dice, este artículo se debe aplicar a las secciones transversales esquematizadas en la tabla 1. Miren, voy a ir a la tabla 1, que está aquí abajito, y está la losa maciza, está la losa alveolada, está la losa pretesada o pretensada de madera y está la losa hecha por tablones que también podría estar pretensada sí o no. Entonces, esta me sirve para todos los puentes losa. ¿Correcto? Y el caso que nos está aquejando ahora es este. Por el momento, puente de hormigón armado. Vuelvo al 4623. Y cuando vuelvo al 4623, me pregunto si es aplicable lo de la tabla 1 y, como decía hace rato, he leído, para puentes de más de 460 de longitud, ¿para qué condiciones más sirve? Que se encuentren debajo de menos de 60 centímetros de relleno. ¿Qué les he dicho el otro día? Las alcantarillas pueden estar enterradas muy por debajo de la plataforma. Don Hugo Belmonte, pues dibujaba. A ver, me voy a don Hugo Belmonte. Fíjense ustedes qué hacía don Hugo Belmonte. Aquí está. Me dibujaba la alcantarilla, aquí, miren, con muy suavito, me la dibujaba muy por debajo de la plataforma. Si esta distancia fuera más de 60 centímetros, ya no sirve el cálculo. Este cálculo sirve cuando está aquí arriba la losa. Entonces, cuando me vaya de nuevo a la sección, resulta que eso es lo que está hablando de los 60 centímetros. Y me dice, a los fines del presente artículo, los puentes de losa alivianada, hormigonados en sitio, también se pueden considerar como puentes losa. Ahora fíjense ustedes, voy a irme a ese, pero me voy a ir, para terminar ya un poquito, voy a irme a otro tipo de puente que yo no les he mostrado, que es este. Este es un puente de losa alivianada, pero no es alveolada. Este puente de losa alivianada se hace muy rara vez por el hecho de que tiene rigidez transversal muy pequeñita. Sin embargo, es una solución bastante económica y la hemos usado nosotros en Bolivia bastantes veces. Yo particularmente he hecho muchas veces este puente poniéndole unos diafragmas para darle rigidez transversal. Pero bueno, dicho está de paso, esta es una alternativa para poder alivianar una losa maciza. ¿Cuánto de alto voy a usar? Lo que decía la tablita de la sección 2. Pero tengo una gran ventaja. Como aquí ya no hay alvéolos, tampoco hay la condicionante del 40%. Entonces, si yo tengo más del 40% de vacíos, pues resulta que esta es una solución más liviana. Al ser más liviana, quiere decir que estoy usando menos hormigón. Y si estoy usando menos hormigón, me ahorro platita. Entonces,
Si nosotros vamos a ver, vamos a tener una idea muy clara. Yo tengo, me hubiera gustado que esté todo en la misma hoja, pero tengo 3 tipos de puentes losa. El losa maciza, el losa alveolada y el losa aligerada. Y nosotros vamos a manejar estos 3 tipos de puentes losa para poder realizar el cálculo. ¿Qué cálculo voy a hacer yo? Yo voy a hacer el cálculo de uno de ellos. Ya lo definiremos con ustedes cuál quieren que yo calcule. Pero el cálculo de los otros 2 tipos va a ser muy análogo, muy similar a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tenemos tres tipos de puentes. Los puentes de losa maciza, los puentes de losa alveolada y los puentes de losa aligerada. ¿Correcto? Estos 3 tipos de puentes son los que yo voy a manejar dentro de la asignatura. Ahora sí, ya sabemos 3 cosas hemos aprendido hoy día. Para luces cortas, el puente losa es una buena alternativa. Eso es lo primero. Segunda cosa que hemos aprendido hoy día, los puentes losa pueden ser losa maciza, losa alveolada o losa aligerada. Y tercera cosa que hemos aprendido, los puentes losa se calculan por un método aproximado que se llama método de las fajas, que consiste en dividirlo al puente en fajas perpendiculares entre sí con respecto a los elementos de apoyo. Entonces, tenemos 3 cosas que nos debemos de meter muy bien en la cabeza y lo vuelvo a repetir. Existen 3 tipos de puente losa. Los puentes losa son adecuados para luces cortas. Tercero, el método de las fajas es el método de diseño. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces nos vemos la próxima clase que es el jueves, ¿meta? Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós, amigos, que tengan buen día hasta el jueves.